Entonces, Sí. por esa razón se hace esa verificación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? También después de eso vimos el artículo 93, ¿No? que eran los ingresos exentos de la enajenación de bienes. Correcto. El primero que se comentó fue el de la casa habitación del contribuyente. ¿No? Pero siempre y cuando que la contraprestación de este no exceda de 750,000 UDIs, según yo, sí. 700. Ajá. 700. Ujú. Que son aproximadamente 4 millones, ¿cuánto? 700, ¿no? No, en pesos ya. Y, y, es, y este se formalice ante un federatario público. Un notario, ¿verdad? Vas al notario y el notario dice, aquí. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice De ese? este también dijimos que ya de lo que sobresale el excedente, Ujú. cuando se determine la ganancia, de ese se va a calcular el impuesto anual. Correcto. Excede el monto de enajenación, ¿verdad? Muy Ujú. bien. ¿Cuál es su nombre, compañera? Sánchez Córdoba Leslie. Sánchez Córdoba. A mí me llamas tres. Perfecto. Profe, yo. Gracias. Yo, profe de No, Santos. profe. A Lo ver, era. Monse, como que tenía García. ganas de participar de nuevo, pues no sé por qué. A ver, adelante. Sí, Monserrat, lo después es. vimos lo del artículo 130, que es sujetos del impuesto en general. En este nos comenta, bueno, dice que este apartado tiene 5 supuestos de adquisición de bienes, lo que pues habitualmente piensas que es una adquisición de bienes, pues al comprar algo tenemos que pagar y pues en este artículo son casos excepcionales, los cuales se dan supuestos especiales en los que a lo mejor no pagas o pagas menos. Correcto. Mm, Muy bien. de lo que corresponde o lo que obtienes, en el que obtienes un beneficio sin realizar un pago. Por esta razón se considera que hay un ingreso. Eh, Correcto. Uno de los casos es las donaciones, que lógicamente pues que se crea ascendientes o descendientes en línea recta y aquí se exenta el 100%. Y si no son de esa manera ascendientes o descendientes en línea recta, nada más exentas 3 sumas. Sí, Correcto, es ¿verdad? muy importante. De hecho, nosotros hemos visto más bien casos hacia el lado de que no es el 100%, porque si no está todo exento, pues ya no hay que calcular nada, ¿verdad? No hay problema. Pero sí, en la práctica, obviamente, pues sí será esto, ¿no? Recordar, luego los papás ya están desesperados por heredarles a sus hijos. Yo no sé por qué, yo no estoy desesperado. La verdad, no quiero heredarles nada todavía, ¿no? Sí, porque yo conozco algunos muy desesperados, yo quiero heredarles. Y algunos inclusive que no tienen así, digamos, patrimonio muy grande, ¿no? Pues sí, pero digo, siguen vivos muy bien, o sea, los 6 años y demás. Y dice, oye, no, tienen maldición, así como algunos que yo conozco. Y entonces imagínate, anda la cosa, ¿no? Y entonces, pues así los papás, pues no tiras para adelante, y dicen, yo quiero heredar, y pues no, obviamente la herencia es hasta la muerte. En cada caso, si lo haces en vida, se llama donación, ¿verdad? Donación. Entonces, por eso, pues se procura, si obviamente al heredar está exenta la operación, ¿verdad? Pues cuando lo haces en vida, dices, también te lo dejo hacer, no hay problema, siempre que sea entre ascendientes, entonces en línea recta o con el cónyuge, ¿verdad? También el cónyuge, ya ven que pues, tú lo volviste de tu familia, el haber aceptado, ¿no? Y lo tienes que aceptar además así, diciendo, ¡acepto! ¿No? ¿Ya? Sí, no puede decir así, que sí. ¿Eh? No puede decir. ¿Dónde? Sí, sí tienen el carácter y ya están aceptados legalmente para efectos civiles también. Es cónyuge o concubino, ¿de acuerdo? Pero tiene que tener ese carácter. Recordad que para ser registrado como concubina o concubino, ¿no? Debes de tener 3 años de vida en pareja, obviamente, o si tienes hijos, entonces eso se adelanta. Hijos en común, por supuesto. Pero luego ya tengo aquí, ¿no? Ya ves Inés Gómez Monda, la que andan ahorita buscando. Ella tenía sus 5 y luego de todos se echó otros 2 y ya tiene 7. Y entonces, pues era muy productiva esa mujer, ¿no? Pues era productiva, pues digo, no es común ahorita ver ya 7 hijos, ¿no? Y gente joven y, bueno, del medio artístico y todo eso, pues no es nada común, ¿no? Entonces ya tiene 7, ¿no? Pero pues gran número 4.
Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Loera Castorena. Loera Castillo. Yo, profe. Nada más dos. Perfecto. Gracias. ¿Quién? Yo. ¿Lucero? Sí. A ver, compañera, adelante. Oh, y luego lo de los tesoros. Ujú, Seguía. correcto. Que, bueno, había puesto como varios ejemplos y historias que nos había contado, pero Que además son decía ciertas, que- porque luego piensan que son mentiras. No, son ciertas. Yo lo vi, los protagonistas lo pasaron en cámara lenta. Ah, bueno, y decía que en el Código Civil de Aguascalientes era como que si te encontrabas en una propiedad ajena, se debería de ser el 50 y 50. Así, obviamente siempre que el dueño pues, se dé cuenta, ¿no? Porque si tú estás en propiedad ajena, el cantarito, ¿verdad? Y corro y digo, pues, si no te halla el dueño, pues te haces así como que yo no fui, qué barbaridad. Porque un tesoro lo puedes encontrar en cualquier parte, ¿no? No es necesario que sea un lugar así, privado, ¿no? O sea, en cualquier lugar luego de repente hay tesoros. Entonces, pues así pasa de repente, ¿no? Entonces, pues era así. ¿Qué más? Más cosas. Y luego lo de la adquisición por prescripción, que esto es como cuando alguien, como que está un terreno o algo y pues no tiene dueño, nadie lo reclama, pasan 5 años y te puedes hacer como, pues se puedes hacer dueño del terreno. Así es, Y ¿verdad? es como, ajá, 5 años cuando es pacífico y público y 10 cuando lo contrario. Cuando no es pacífico público. O sea, que hay algún acto del dueño solicitando, obviamente, que pues, se desaloje el predio. Pero claro, si es un acto aislado, ¿verdad? Obviamente, pues no pasa nada. Y es nada, luego pensamos lo rápido en terrenos, pero también puede ser para casas, ¿eh? ¿Sí? Puede ser también para casas que están solas, ¿no? Hay casas que no están ocupadas, y llega una persona y le mete y nadie le dice nada, etcétera, y pues ya, ¿no? O ya decíamos ayer, pues el caso del arrendador cuando hace contratos de arrendamiento, ¿verdad? Tener mucho cuidado porque ya nos han tocado casos en la vida práctica, ¿verdad? Pues pierdes un amigo, pero luego puedes ganar. Profe, Sí. y por ejemplo, en esos casos de los terrenos, cuando empiezan como a construir y luego llega el dueño antes del tiempo de que sea como los 5 años, eso que ya está construido se queda, o sea, Se se queda para construye el en dueño. terreno ajeno, pasa a ser propiedad del dueño. Pues, ¿sí? Ah, ya Parte entendí. de la ley lo establece claramente, ¿verdad? Inclusive, ya vimos aquí, ¿no? En el arrendamiento, porque luego de repente dices, oye, estoy rentando y voy a construir aquí, todo esto. Pues construir en terreno ajeno provoca eso, ¿no? Que pierdas lo invertido, por supuesto. ¿Sí? Entonces, pues es la misma razón, digamos, ¿verdad? Si tú llegas y te pones listo y quieres construir, o sea, por ejemplo, llega uno y va ahí muy padre, ¿no? Para ya se quiere apropiar, por ejemplo. Y nadie le dice nada, dice, ah, mira. Porque fíjate que ahorita está pasando ahí por mi fraccionamiento, ahí por Colina, en la entrada donde está el puente, ya ves que tomaron la línea de fuego, que era la línea nueva de fuego, y entonces, pues de repente, unos que ponen una frutería en las viernes, pues ya bardaron, y bardaron así como que todo el frente de la línea de fuego, o sea, pues era una malla, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues ya tienen su bardita y todo, llegan y abren los viernes, ahí ponen como un tiendecito de frutas y verduras, y obviamente, pues, ¿qué va a pasar en 5 años? Pues si nadie les dice nada, pues van a quedarse con, y además un frente grande, como de unos, pues, ¿qué será? Unos 400 metros de frente, como por 50, por 30, 40 de frente. Eso está mal, un buen terreno, ¿no? Imagínate en la Profe, avenida antiguo camino a San Ignacio, digo, no, que sí que se lo están apropiando, a lo mejor no se llama Maya para que nadie se les ponga ahí, pero yo tengo mis sospechas, ¿ya? Yo estoy pensando en lo que falta de ese predio, digo, pues voy a poner ahí una pista, ¿verdad? Porque pues se puede, ¿no? No es un cachito, te va a quedar un cacho grandote. Y entonces digo, pues, voy en malla. Le doy continuidad a ese enmayado que le pusieron ellos. Creas, ¿no? Por ejemplo, o sea, puede ser de... Sí, ¿vale? ¿Ya? Sí, perdón, compañera, una pregunta. eso también aplica cuando no se tiene como escrituras, aunque nada más tengan el papel de compra y venta. Sí, así es. ¿Sí? Inclusive hay una regla, ¿verdad? Por ejemplo, que ocurre pues, cuando los terrenos pudieran ser irregulares, ¿sí?
Y obviamente, pues, o sea, tú le compraste a lo mejor a una persona, pero pues nunca te hizo la escritura. ¿Sí? Y entonces, pues, tú puedes demandar por prescripción, en el caso del transcurso del tiempo, y dices, oye, pues yo ya tengo esto, pero pues nunca me hizo la escritura. Y entonces, pues, hacer la demanda por prescripción y es válido. ¿Sí? A lo mejor ahí sí compraste de verdad a la persona, pero nunca se formalizó el acto. Recuerden que el acto de compra-venta, en el caso de bienes inmuebles, solamente es a través de escritura pública. No es que, oye, es que firmamos un contrato aquí entre tú y yo, porque somos bien amigos, y tal. No. Mientras no haya una escritura pública, esa persona puede ir con otra persona y decirle, oye, te vendo, ¿ya? Y procede, ¿sí? Sí procedería, porque obviamente, pues, no hay una escritura pública, pues el otro que compró el segundo, pues puede decir, oye, pero sí, ya había comprado, y tu escritura, no, es que apenas la vamos a hacer. Y tener cuidado, porque hay gente muy fraudulenta que hace esas cosas, ¿no? Que vende los bienes de otros. ¿Qué más? Y luego lo que ya se había mencionado de la diferencia del avalúo. También ¿Cuánto, eso incluye ¿Cuánto debe ser la diferencia? ¿Qué porcentaje? el 10%, Más del 10. más del 10. Ajá. Porque es exactamente el Y- 10, no hay problema, ¿eh? Y más del 10. Ujú. Correcto. Y lo de la subasta también entraba en esta parte. Correcto, ¿verdad? Porque ahí las subastas de esas siempre son a valores. Y estoy hablando de subastas cuando no hay así postores, ¿eh? Porque yo alguna vez entré a una subasta y llegaban, ya hubo más gente ahí. Y entonces ya empezó ahí la puja de, ¿y cuánto es esto? 100,000, y luego 110,000, y yo dije 120,000, y el otro 130,000, y ahí nos íbamos llevando de 10,000 en 10,000. Y ya cuando dijeron 200,000, dije, ya no quise seguir tirando, ¿verdad? Para que vea, o sea, sí puede ser que los bienes suban, inclusive, creo que el valor de avalúo de ese bien que andaba yo queriendo comprar, pues era como de 200. ¿Qué pasa en esos casos? Pues hay que dar un depósito, luego te lo regresan, no hay problema, nada más solicitas que al juez le dices que te haga la devolución de lo que depositaste. Tienes que depositar el 10% del valor de venta de los bienes. Ya me llaman todos los días, soy un ocioso de los peores, ¿ya? Oye, pues sí, conozco todas las cosas, ¿verdad? Muy bien, compañero, ¿cuál es su nombre? García Corona. Yo, profe. Yo, profe de Santos. Gina López. Yo, profe. A ver, de Santos. Ya que digo su nombre. Tire para adelante. Pues después vimos los ingresos por accesión y son los que hacen que incremente el valor del bien. Del bien, pero Vimos ¿por qué motivo? ¿Mande? Por supuesto. Era por un motivo especial, ¿no? Pues porque se modificaban las construcciones, ya sé que se le agregaban instalaciones o se mejoraban los bienes Pero, inmuebles. ¿qué es lo que tendría que estar? O sea, porque ahí habla específicamente de un supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que ser? Ya lo vimos en el capítulo. ¿Qué? No me acuerdo, la verdad. Ese es el arrendamiento, ¿verdad? Cuando Ok. un arrendador, una persona que está rentando un bien, pues, pide hacer mejoras al bien, ¿verdad? Ese es el caso específico, no es en todos los casos, pero es en el caso de arrendamiento. Voy a rentar una casa, voy a hacer aquí un cuartito, perfecto. O voy a hacer un baño, por ejemplo, ¿no? Eso ya aumenta el valor, ¿no? Muy bien, por supuesto. Porque antes tenías solo un baño y ahora ya tienes dos baños. Porque ya que de repente te dan ganas a la hora que estás haciendo tu hermano y que está complicado, bueno, mejor que salgas afuerita al jardín, pues no se ve correcto, ¿no? Por ejemplo. O sea, son cosas, a veces cosas, pueden ser cosas grandes, pero también pueden ser cosas tan pequeñas, ¿no? Como esas, pues una modificación necesaria a lo mejor para el predio y obviamente pues esto hace que mejore su valor. ¿Y qué más? Pues vimos que eso se terminaba cuando el contrato ya finalizaba, pero pues ya se quedaba el valor en el bien. Después vimos que se realizaban avalúos en la fracción 1 y 3, en la fracción 4 era la diferencia del avalúo y en la fracción 5 era hacer el avalúo. Entonces, en todas las fracciones se manejaban avalúos. Correcto, entonces casi prácticamente en todos los casos es por avalúo la operación, ¿no? Muy bien, ¿cuál es su nombre, compañera? De Santos. Yo, profe. Bien, mire más.
Adelante. Bueno, seguimos con el artículo 131 que hablaba sobre las deducciones Correcto. y decía que se podrían efectuar para el cálculo del impuesto anual. Eran 4 deducciones. La Correcto. primera hablaba sobre las contribuciones locales y federales, exceptuando el ISR y gastos notariales si tenías bienes inmuebles. Correcto. La segunda fracción nos hablaba sobre gastos efectuados con motivos de juicios, como pues, podría ser en prescripción. Correcto. Ujú. ¿Qué más? El tercero pues, serían los pagos efectuados con motivo de avalúo. Y el último, Sí, ¿mande? adelante. Adelante. Ah, ok. Y el último serían comisiones y mediaciones pagadas por adquiriente. Dígame un ejemplo de esas. Ayer yo les decía alguno. Pero además, pues, Ay, déjame acuerdo. Mm, creo que era cuando llegaban unas personas al terreno bueno, de otra persona y le pedían que si podían buscar un tesoro en su propiedad, ¿no? así es. Ahí puede fijarse una comisión, ¿verdad? Ajá, Habitualmente en porcentaje, ¿verdad? Y yo, oye, sí, tenemos un tesoro aquí, pues vamos a michas, ¿no? Por ejemplo. Puede ser. sí, o hasta más, porque pues ellos son los que llevan, pues, si usaban maquinaria para buscar ese tesoro, pues podría ser hasta más. Puede ser hasta más inclusive, ¿verdad? Habitualmente, bueno, lo vemos en la serie de buscadores de tesoros, ¿verdad? Sí, sí, no sé si ustedes la han visto, pues es divertida. Es de Discovery Channel, ¿no? Sí, bueno, no, no sé si Discovery pero es uno de esos canales acá como de onda, ¿no? Y entonces, pues estos buscadores, pues traen todo el equipamiento y toda la cosa para poder hacer la búsqueda de tesoros. Y además ya más o menos dicen, mira, pues aquí ya tal persona, no puede ser que haya tesoros, etcétera. Y claro, traen todo un equipo muy solicitado para buscar tesoros. Así como llegar y, voy a escarbar aquí, voy a escarbar acá, pues no, espera, no, como escarbar de todos lados, ¿no? No, no, ya traen el equipo para buscar, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Se paga una comisión por eso, el dueño se queda con una parte y pues a que llega la comisión. ¿Sí? ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Bueno, y nos vimos después de eso el artículo 132, que pues hablaba sobre el pago provisional. Y aquí nos mencionaba que en todos los casos de este capítulo, el capítulo 5, se aplicaba el 20% de la tasa de retención sobre el ingreso percibido y pues, se tendrá que retener dentro de los 15 días siguientes en que se realizaba la operación. Muy bien, correcto, es suficiente. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Martínez López. Más 3. Yo, profe. A ver, ¿hay alguien otro interesado en participar? Yo, profe. A ver, ¿quién soy yo? Adelante. Daniel. Bueno, también después de eso vimos el artículo 93, que nos hablaba de los ingresos que están exentos por la adquisición de bienes. Ahí pues se nos nombraba los donativos, pero pues nada más eran como en ciertos casos. Uno de esos casos pues era como entre cónyuges que sean en la línea de descendiente de su ascendencia en línea recta. Correcto. Y ahí nos decía que pues puede ser por cualquier monto, que no importaba pues el valor que sea. También aquí nos decía que eran los que se perciben por ascendientes de sus descendientes, que pues aunque no es muy común, pues también pues se puede dar, ¿verdad? Pero siempre y cuando pues sean en línea recta. También nos decía que pues estos bienes, bueno, los bienes que son recibidos no deben ser, que no se deben de enajenar o se deben donar por el ascendiente a otro descendiente. O sea que si a ti te donan, pues no sé, un terreno, pues tú no lo puedes donar a otra persona, ¿verdad? Correcto. Y decíamos, Y la pasaba mucho eso en las acciones, ¿no? En las acciones de las empresas familiares, ¿no? Los hermanos siempre se pelean después de que muere el papá, porque el papá, pues ya saben, tenía un látigo y pues ya no era tan fácil pelearse, ¿no? Pero ya se muere el papá y se lleva el látigo y pues ya todo se pone serio, ¿no? Que nos ha tocado mucho verlo en las empresas, es que lo digo así sin saber, ¿no? En las empresas lo vemos, que mueren los papás o el papá, era el encargado de la empresa y se las dejan los hijos. Normal, ¿no? ¿Sí? Y entonces vienen las líos ahí.
Ya saben, ¿no? Cuando quieres conocer a tu hermano, pues enséñale la herencia y verás qué fácil. Entonces mi papá dijo, no me va a dejar nada. Y no me dijo, nada. Bueno, pues recuerdo, pero sí. Ahí lo tenemos guardado, ¿verdad? En el recuerdo, pero todos los de la feria, todas se la gastó. Él todas se las tomó, anduvo con hembras y eso, ¿no? Porque, sí, fue a su novia, fue ahí al... Qué barbaridad, qué cosa más. Pues bueno, ya, no anda mal, pero pues era un enamorado de los flores. Bien, le venía de familia, ¿no? Pues oye, el abuelo. Muy bien, compañero, ¿cuál es su nombre? Daniel Robo. Daniel Robo. Muy bien. ¿Algún otro contribuyente que quiera participar? Más tres. No hay más clientela pendiente. Bueno. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con el ejercicio, que es lo que toca. Ustedes han sido capacitados para. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar obviamente con el ejercicio de los últimos 4 capítulos que nos quedan, ¿no? Intereses, premios, dividendos y otros ingresos, ¿verdad? Es el ejercicio que tocaría de esta semana. ¿De acuerdo? Es un ejercicio nuevo, con lo cual, pues habitualmente cuando tenemos un ejercicio nuevo, pues abrimos una hoja de Excel para irnos sobre ese camino, ¿verdad? ¿Sí? Entonces comenzamos con, si les parece a ustedes adecuada la estrategia. Ya tienen ustedes por ahí el ejercicio, me lo supongo. Quiero pensar que así es. Ya está en el aula virtual desde el otro día y para los que son seguidores de Facebook, también está, ¿no? Vamos a comenzar obviamente pues con el ejercicio 1, que es lo que toca en estos casos, y ustedes pues comenzarán a ser capacitados. Recordad, es el último ejercicio individual que hacemos ya este semestre. Ya con esto concluimos los ejercicios individuales y nos quedaría ya nada más para las últimas 2 semanas, pues el ejercicio integrador final, ¿verdad? Que obviamente pues servirá de base para hacer el último examen, ¿no? Por si ustedes tenían la duda, ¿no? Y vamos a llegar, pues sí, ya estamos ahí, en el camino hoy, ¿verdad? Para que veas. Bueno, ¿qué trae este ejercicio? Bueno, como ya saben, lo de sueldos lo hemos estado manejando como comodín de todos los capítulos, ¿verdad? Entonces está lo de sueldos, luego está el capítulo 6, que es intereses, ¿sí? Y luego lo de acá no es. Unos rebeldes en causa, pero ya está. Ahí está la compartición. Ahora sí ya se está viendo, ¿verdad, niños? Digan algo, pues es que no dicen nada, los que están ahí en línea. Pues yo creo que todos están dormidos, ¿no? Sí se ve, profe. Ah, eso. Bueno, entonces quedábamos que, obviamente, pues sueldos, ¿verdad? Que es como la parte inicial, ¿verdad? Que tenemos para el ejercicio. Es como el comodín que hemos estado manejando para prácticamente todos los capítulos. Y porque pues obviamente también va a venir en el final, ¿verdad? ¿Sí? Será parte del final. Entonces, pues comenzaremos con el capítulo 6, que es ingresos por intereses. Ahí señala que se invirtieron 1.655.400 y se hace una inversión adicional de 8.500 pesos mensuales de enero a diciembre de 2020, ¿vale? Aquí este es de enero a diciembre, entonces el segundo es de febrero a diciembre, o sea, da igual, lo que pasa es que el periodo cambia para el cálculo de inicio. La tasa de interés 8.215 anual. No, que no diga ahí, entiéndase que es anual, pero sí así, ¿no? Luego dice que obtienes un premio de la Lotería Nacional por 790.600 y vas a informarla. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la primera parte del curso 90, decía que si excedían préstamos, donativos y premios de 600.000, había la obligación de informar en la declaración. Eso lo vas a informar, ¿no? Y luego vienen ingresos por utilidades, o sea, obtuviste dividendos de una persona moral, ¿sí? El 24 de noviembre de 2020, por 245.076, y además obtienes remanente distribuible de una persona moral con fines no lucrativos. ¿Sí? ¿Qué es una persona moral con fines lucrativos? Pues, por ejemplo, la Cruz Roja, ¿no? Una empresa que no es lucrativa,
Si te paga utilidades, es la empresa. No es como que pague, porque si quisiera pagar tus utilidades, tienes que pagar el impuesto a la tasa del 35%, la tasa máxima de la tarifa. Entonces, pues así es como se hace. Y obviamente, pues hay unas deducciones personales que podemos aplicar para el tax. ¿De acuerdo? Bueno, pues si les parece, entonces vamos a comenzar en este orden con el capítulo 6. Capítulo 6. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar en este. ¿Sí? Capítulo 6. 6 de interés. Interés. ¿Vale? Bueno, ya saben, vamos a hacer una tabla de inversión, que yo supongo que ya la vieron en finanzas, pero pues aquí lo volvemos a repartir. Lo que pasa es que los de finanzas luego son un caso perdido, ¿no? Nunca enseñan nada, ¿no? Porque, ¿no? Ya veo uno que así hablaba de las flores, y no tenía su libro de las flores, y yo decía, qué cosa tan importante, a ver qué flores hay en los libros. Pues sí es importante, porque pues ya sabes cuál le puedes regalar a tu novia o al novio. Entonces era muy importante. Ya creo que ya no da clases de introducción. Es una cosa muy divertida. Tabla de inversión, ¿no? Y es con el sistema financiero del ejercicio 2020, ¿vale? Para que no les quede la duda de cuándo va a ser ¿de acuerdo? Es una tabla de inversión del ejercicio 2020. Esta es una cuestión financiera, ¿no? La tabla va a estar así, ¿no? Va a tener los meses, ¿sí? Luego la inversión inicial, la inversión adicional, esta sería la inversión base, lo vamos a poner así como que a doble, inversión adicional, inversión base, ¿sí? Esta sería la tasa de interés, que sería aplicable obviamente el caso, ¿sí? Los intereses, la retención de ISR, que dicho sea de paso, al ser con el sistema financiero, la tasa de retención es del 1.45%. Y obviamente, pues esta sería la inversión. ¿De acuerdo? Pero esto ya lo vieron ustedes mucho en finanzas, pero pues aquí lo tenemos que repasar para ver la parte fiscal. Esta parte que estoy haciendo, pues antes lo debieron de haber visto en finanzas. Luego sospecho que a veces no lo dan los de finanzas. ¿No? No les gusta dar nada de eso. Pero pues es importante para ver pues cuánto obtendría de retorno por una inversión. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos, chicos. Un momento, profe. Dicen los datos, ¿verdad?, que esta inversión va a ser de enero a diciembre, con lo cual, pues obviamente, pues, quiere decir que desde el primer día de enero se hizo la inversión. O a la cual ya venía desde el año pasado, ¿verdad? Entonces, por eso es una inversión. Entonces, aquí vamos a poner enero. Enero. Obviamente, esto es de 2020, por supuesto. ¿Sí? Y obviamente, pues sería de enero hasta diciembre. Se la dice. ¿Ya? Aquí lo dice claramente que es de enero a diciembre. Enero a diciembre. Porque el segundo, de hecho, no es de enero a diciembre, por eso hacemos la aclaración para que quede la constante. Y obviamente este sería el total anual. Muy bien. Ya le hemos dicho que ya lo habían visto, pero pues no se preocupen, un pequeño repaso nunca les va a caer a la parte de las finanzas. ¿Perdón? Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Ustedes saben que aquí los cuadros los hacemos bien. Ahora, con todo esto. Profe, ¿le puedes subir un poquito, por favor?
Hola. Gracias. Creo que sí. Profe, el porcentaje de la retención siempre va a ser 1.45. Bueno, a partir de este año ya cambió, pero digamos hasta el año pasado era la... Bueno, me refiero a este año, el año 2. Ya va a ser de 0.40. Pero hasta el año pasado, y eso viene en la ley de ingresos. ¿Vale? Entonces esa era la tasa. Es la que vamos a estar manejando, es la que está vigente. ¿Vale? Vamos en la 12. Esto es la práctica 23, ¿verdad? Creo que sí, la 12. Ok, gracias. Bueno, ya ahora sí ya vamos hasta ahí, ¿verdad? Chicos. No, profe, un momentito. Sí, espera un momentito. Recuerden que está desde enero a diciembre, creo que la segunda va de marzo a diciembre. ¿No? Depende de cuando hayas decidido ya, ahora sí vas a invertir, ¿no? Para tu futuro. ¿Sí? Bueno, la inversión inicial que viene en los datos, ¿verdad? De acuerdo al enunciado en el capítulo sexto es de 1.655.004. Agarro dinero en mi cuenta y yo lo voy a pasar a una inversión. ¿Perdón? 1.655.004. ¿Correcto? Bueno, la inversión adicional la vamos a poner hasta, obviamente, hasta el segundo mes, ¿verdad? Porque pues como el primer mes hago la inversión, ahí viene que voy a hacer una inversión adicional de 8,500 pesos. Es decir, que cada mes a este valor, pues voy a estar invirtiendo 500. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no hay, el primer mes no hay más inversión, más que la inversión inicial. Entonces sumo la inversión inicial más la inversión adicional. ¿De acuerdo? Aquí, pues obviamente ya quedamos, ya no era vez, ¿vale? La tasa de interés que me ofrece el banco es de 8.215. ¿Sí? 8.215. ¿Sí? Es la que vamos a hacer. 8.215%. ¿Sí? Y obviamente, pues esa sería la tasa, de hecho, esa va a ser todo el año, ¿no? O sea, la misma tasa. Me dieron una tasa fija por hacer una inversión importante. Me dijeron, le vamos a dar el 8.200. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el interés? Bueno, el interés, la inversión base, la voy a multiplicar por la tasa y la divido entre 2. Porque si ustedes ven, la tasa de interés es anual, ¿no? Y al ser anual, cuando la quiero hacer mensual, pues la ¿no? Por 8.215 entre 2. ¿Sí? La inversión base por la tasa entre 2. Entonces, vamos, chicos. Y luego, ¿verdad? Calculamos la retención de ISR. ¿Sí? Esa retención ya quedábamos que va a ser a razón del 1.45%. 1.45%. Entonces, en este caso, cual sea con el sistema financiero, multiplicaríamos esta base por la tasa de retención del 1.45 y la voy a dividir entre 12. Y eso es lo que me va a cobrar el banco por efecto de considerar este concepto, ¿no? Bien, hasta ahí vamos, chicos. ¿Qué fue lo que multiplicó, profe? La base, la inversión base por la tasa de retención de intereses por entre 2. Que esa tasa del 1.45 está anualizada, debe ser anualizada. Para hacerla mensual, ¿verdad? Pues debe ser. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Sí?
Bien, hasta allá vamos todos, chicos. Bueno, esta es la de 2020. Después vamos a aplicar la del año 2021, para que quede como un poquito más actualizada. Porque la de 1.45 era la de 2020. Entonces la de 2021, que la estoy viendo aquí, dice el 21 de la Ley de Ingresos durante el ejercicio fiscal de 2021, la tasa de retención a que se refiere el 54,135 era de 0.97. La voy a cambiar. 0.97. Esta era la tasa, esta es la tasa de 2020, ¿de acuerdo? O sea, no es que no sea aplicable, lo que pasa es que era la de 2020. Y esta es la tasa de 2021. Y cada año la sacan en la Ley de Ingresos. Ya les decía que para el próximo año va a bajar de 0.97 a 0.40%. ¿Vale? La suben o la bajan con gran facilidad, ¿no? Dependiendo del estado de ánimo del señor Televos. ¿Sí? Entonces, pues sería 0.97. Si quieren anotarle, esta es la que está vigente en el año de 2020. ¿Sí? Año 2020. Pues para que quede ahí la referencia, ¿no? Porque les digo, el año 2022 pues, va a cambiar la tasa de referencia. ¿Vale? Bueno, ¿cómo saco la inversión final? Bueno, pues a la inversión base le voy a sumar los intereses y le voy a restar la retención. ¿Sí? Y esa sería la inversión final. Entonces sería inversión base más interés menos retención. ¿No? Vamos a crear la inversión final. ¿De acuerdo? Entonces vamos todos bien, chicos. ¿Sí? Ahora, la inversión final es como los inventarios, ¿no? El inventario final habitualmente es el inicial del año siguiente, del periodo siguiente, ¿no? Entonces aquí la inversión final obviamente corresponde igualmente a la inversión inicial del mes siguiente, ¿vale? Y aquí obviamente sí va a haber inversión adicional porque ya es el segundo mes, entonces ahora sí, ya se aplicarlo. Dice los datos que hay una inversión adicional por 8,500. ¿Verdad? Y la inversión base, de hecho, es la misma fórmula. Sumamos la inversión inicial más la inversión adicional. ¿Sí? Y obviamente, pues ahí tengo el valor. Obvio, yo deposito el día primero la inversión adicional para que me aumente la inversión y sobre esa se calcule el interés. ¿Sí? Ahora sí, sacamos los intereses nuevamente, ya saben, inversión base por la tasa de interés entre 2. Porque esa tasa es anual y para hacer la mensual sería. ¿Vale? Profe, la inversión adicional usted también no la da en el ejercicio, ¿verdad? Tienen los datos, así es, efectivamente, que dice inversión adicional Ok. mensuales 8,15. ¿Y esos van a ser ya en todos los restantes? Sí, en todos los meses. ¿Sí? Ok. Yo puedo decirles, oiga, voy a invertir 120,000 anuales. Si son 120,000 anuales, seguramente ¿cuántos sería mensual? Pues 120,000 entre 12, 10,000. Entre 12, correcto, serían 10,000, ¿verdad? Sí. ¿Profe? Sí. ¿Y siempre en el primer mes no iría inversión Siempre en el adicional? primer mes no hay inversión adicional porque está la inversión principal, ¿no? Pues como ya hice la inversión de 1,655,400, pues sería lógico que ahí una vez empiece a descontarme más. Pues no, habitualmente esto lo haces ya cuando va el segundo mes y posterior. ¿De acuerdo? En el periodo de Y inversión. entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nos da ahorita, si lo tenemos que dividir entre 12, quedaría como quien dice 110,000 nada más al final. Así es, serían, bueno, sí, al final 110,000. Lo que pasa es que a lo mejor se va a brincar hasta el año siguiente, va a seguir invirtiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero sí van a ser 120 global. ¿Sí? De todos modos los tomaría entre 12. Muy bien, profe. Bueno, igual la tasa de retención de ISR, ya saben, la inversión base por la tasa de retención entre 2, porque esa tasa es anual. ¿No? Y la inversión final. Profe, ¿podría decirme otra vez cómo sacó la retención de ISR, por favor? Sí, claro. Inversión base entre por 0.97%, que es la inversión para 2021, entre 2. ¿Sí? Entre 2. Si estuvieran calculando 2020, o sea, porque recuerden que nosotros siempre hacemos los datos a lo más actual, ¿no? Entonces, por eso tomamos la de 2020. ¿Vale?
Pues aquí un signo de pesos porque te lo vamos a copiar. Y la inversión final, pues ya sabes, inversión base, ¿verdad? Más intereses menos retención. ¿Sí? Y ese sería el valor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se determina? Y obviamente, pues este cálculo ya no va a variar en todo el año. Entonces, lo que puedo hacer es pues, ya copiar esa celda hacia abajo. O sea, si quieren hacemos otro, pero pues, ya es igual, pues, ya para que le vuelves a hacer, ¿no? Y esto lo puedes copiar así. Tener cuidado aquí de tener el signo de pesos, porque si no tienes el signo de pesos, pues se te mueve, ¿no? Para que no se te mueva, porque ven que arriba tenemos la tasa de retención. Sería la única como singularidad que podrías tener aquí, ¿no? Y obviamente, pues si te da 1.876.353.66 al final en diciembre, pues es probable que estés bien. Es como una actividad empresarial, ¿se acuerdan? Como esto se va acumulando, pues al final te debe dar más o menos ese valor. ¿Lo dejo? ¿Qué le dejo? ¿Sí? Sacamos las sumas, obviamente, para sacar el total del valor, ¿verdad? La única que no es necesario sumar es esta, porque ¿para qué sumo los intereses? Siempre es la misma tasa. ¿De acuerdo? Esto es simplemente la suma de los valores. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. No, profe, un momento. Ya lo que hicimos es copiar el segundo renglón ya todos igual de ahí para adelante, ¿no? Si alguien lo quiere hacer renglón por renglón, lo puede hacer. O sea, debe dar lo mismo. No debe dar problemas. Pero, pues, fíjense que aquí estamos en una optimización de los tiempos y movimientos, ¿no? Les recuerdo, por si no se les había olvidado, ¿verdad? Mañana no voy a venir. Voy a ir, ya. Pero el viernes. ¿Me salió diferente? Ay, ya no puede ser. ¿Alguien le dio diferente a eso? O sea, al final te debe dar 1.876.353.66. Pero, toma aquí. Ay, para que no esté tan nerviosísimo. Estoy muy nervioso. No, sí, no estar semi-sereno. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Con una hora que no sepan que pase nada. Consideren que está usted ahí. No, obvio. No creo. Reuniales. No me lo tengo. Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Ahora sí ya le chupó, compañera. No. ¿Qué le chupó el segundo? El de 1.700, ¿vos sí le da? $1,896. Ok, watch. Que no lo entendí. No, dígame. Pero, ¿qué es lo que decía? Digo, es que si no le checa el tercero, no le va a dar ninguno, obviamente, porque tiene que dar el tercero. Doble medio. No, estaba difícil. Cuando creas el año de 13 meses, pues ya está, ¿no? Muy bien. Borre el último renglón y ando. Bueno, vamos a ver el cálculo del interés real. ¿Sí? El cálculo del interés real, recordar que en este capítulo lo que se toma en cuenta para efectos de la determinación del capítulo es el cálculo del interés real. ¿Sí? Real. Esta cosa es todo importante, ¿no? Interés real. Hay un rey ahí, yo creo, ¿no? Pero no, tiene que ver con la cuestión de la inflación, ¿verdad? No tiene que ver con la realeza.
Interés real 2000. ¿Verdad? Bueno, ya saben, para el cálculo del interés real, ¿verdad? Sacamos primeramente los intereses cobrados. Al interés cobrado se le va a restar el ajuste por inflación. Entonces, al interés cobrado, que en este caso son los 144.517.85. Habitualmente el interés real lo sacan los bancos, no tienen que hacer ustedes, pero claro, pues aquí como estamos aprendiendo, pues tienes que ver cómo se hace el cálculo, por supuesto. El procedimiento que vemos aquí es como el que debe hacer el banco para efectos de la determinación del interés real. ¿Vale? ¿Dónde se quedó 144? Pues esta columna que se llama intereses, ¿verdad? ¿Sí? Entiéndase que son los intereses cobrados. ¿Sí? En el año yo tuve 144.500. El interés cobrado lo voy a comparar, ¿verdad? Le voy a restar el ajuste por inflación. Ajuste por inflación. Es decir, ¿es como el ajuste anual por inflación? Sí, pero no es anual, puede ser mensual, puede ser inclusive por días, ¿no? ¿Sí? También tiene que ser anual. Aquí lo hacemos por mes, pero en la práctica puede ser inclusive por mes. ¿Sí? El ajuste por inflación, se lo voy a restar. ¿Cómo determino el ajuste por inflación? Bueno, el saldo promedio de la inversión, saldo promedio diario de la inversión, lo voy a multiplicar por el factor de ajuste del periodo, más conocido en el bajo mundo como el FAP. ¿Sí? ¿Qué se obtiene de dividir el último mes del periodo? ¿Y cuál es el último mes de este periodo? Diciembre de 2020, correcto. ¿Sí? Entre el primer mes del periodo. ¿Cuál sería el primer mes del periodo? Este periodo, en este caso, no siempre va a ser. Pero aquí para este ejercicio, y al resultado le voy a restar la unidad. Menos 1. ¿Sí? Así es como se saca el factor de ajuste. Obviamente, jóvenes, si les está dando cantidades de millones, es probable que esté mal su FAP, ¿sí? Que no le hayan restado la unidad. Sí, porque ya los conozco y después me llaman a ellos, yo millones. No puede ser. ¿Sí? No es muy común. Digo, claro, si tuviéramos una inversión de 3,000 millones, te da millones, ¿no? Pero no es muy común que no cualquiera pueda hacer una inversión de 3,000 millones, ¿no? Si no eres Slim, pues el resto de los contribuyentes pues no pueden llegar a eso, ¿no? 1,000,000, pues sí, hay gente que sí lo puede hacer. Bueno, ¿cómo sacó pues el saldo promedio diario? Pues muy fácil, ¿verdad? Hay una fórmula en Excel que se llama promedio, ya no lo habíamos visto, pero pues ahí está. Y vamos a sacar el promedio sobre la inversión base, ¿vale? Que recuerden que esto es lo que estuvo sujeto a la tasa de interés. Entonces sacamos el promedio. Y te va a sacar, obviamente, el valor promedio de todo el año de la inversión, ¿vale? Entonces, sacó el promedio de toda la columna de inversión base, obviamente sin tomar en cuenta la suma, por supuesto, ¿sí? Y eso te da el promedio de la inversión. Y eso lo voy a multiplicar por el factor de ajuste del periodo. Que ya decíamos, el factor de ajuste del periodo, la diferencia con el que hemos estado usando es que aquí se le resta el 1, ¿no? Ese 1 que está al final, ¿no? Y los otros ya ven que no lo estábamos olvidando, y que habíamos estado viendo para la actualización de todas las cantidades. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué le resta la unidad? Bueno, para quitarle el efecto del valor total, ¿sí? Que cuando hacemos así, por ejemplo, la actualización de inversiones, aquí le dejábamos, nada más era el último mes de la primera mitad entre el primer mes. ¿Sí? Obtuvo una inversión. Y en pesos, entonces aquí ya saben, ¿no? Cuando hacemos esto, no olviden poner la función de truncar y dividimos 109.71 entre 106.447 a 4 decimales y no olvidar restar la unidad. Esa es la fórmula que tenemos, ¿sí? ¿Correcto? Se les debe dar 0.026. Y multiplicamos estos valores, ¿verdad? Y este sería el ajuste por el ajuste por. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues, el valor que nos da aquí, ¿verdad? Es el interés real. En este caso, pues, va a ser acumulable. ¿Por qué es acumulable? Bueno, porque te da positivo, ¿no? Cuando se la resta.
Restas intereses menos ajuste por inflación y te da positivo. Si te diera negativo, entonces es una pérdida, ¿verdad? ¿Sí? Y la puedes restar de todos los ingresos acumulables, excepto del capítulo primero, excepto de sueldo, ¿verdad? Y ese es el interés real acumulable, obviamente, del capítulo 6. Para que quede ya la referencia. Eso es lo que voy a poner en el anual, en la del cálculo anual, pues este sería mi ingreso acumulable del capítulo 6, el interés real acumulable. O sea, no acumulo pues los 144, sino le quito la inflación y eso es lo que voy a acumular. ¿De acuerdo? ¿Ahí vamos todos bien? Profe, el saldo promedio de la diario, ese usted no lo da. Ah, no. Es que aquí hay una función en Excel que se llama promedio. Fíjate que, o sea, ¿cómo debían de haber sufrido para decir, oye, ¿cómo sacamos el promedio? Ah, pone la fórmula promedio. Y ya, ya. Ahí está, promedio, y pones todas las cantidades, toda la inversión más. Seleccionas pues todas las columnas. Porque con esta, de hecho, fue con la que calculé el interés, ¿no? Con esta inversión más. ¿Vale? Y esa es la segunda. ¿No? ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos, chicos. ¿Verdad que sí es muy divertido? Ya los capítulos que vienen están muy chiquitos, la verdad. O sea, este es, digamos, está un poquito más largo, pero no demasiado, ¿no? Porque ven que la tabla, pues sí era de cuando la hacemos a mano, sí era una cosa tremendamente chulosita, ¿no? Pero hacerla en la copu, pues ya nada más haces el segundo renglón y ya te queda todo igual. Entonces, a mano sí, obviamente tenía su gracia, ¿no? Aquí ya no está más. Bien, ¿dudas hasta aquí, niños? Y aquí, ya les decía, no se les olvide aquí, porque si se les olvida quitar la unidad, es lo que pasa cuando quitas ese 1. ¿Qué tanto puede variar un 1? Mira, 1.000.000. Pues te digo, si te da muchos millones, es que andas mal, ¿no? Parece, no, ¿qué tanto puede ser la variación? Aquí es, no, pero es muchísimo, ¿eh? Entonces aquí no se te va a olvidar restarle la unidad, aquí es la fórmula, ¿eh? ¿Sí? Fíjate cómo cambia de 46.000 a 1.800.000 y tantos mil, ¿no? Entonces, pues sí, es una diferencia muy importante. Porque luego ustedes, pues, se acuerdan de que casi en todos los procesos nunca se quita la unidad, ¿no? Todos los procesos de actualización que hemos visto, pero este capítulo, recuerden, es específico y trae un procedimiento que tienes que cuidar. ¿Sí? Sí queda claro, ¿no? Ahí se ve claramente que eso sí varía muchísimo. Y claro, habitualmente cuando se te olvida eso que les decía, de quitarle la unidad, pues de dicho te da una pérdida enorme, ¿no? Enorme. De una utilidad se vuelve una pérdida. Fíjate, una pérdida de 1.661.000 y solamente poniéndole lo de la, o sea, restándole el 1, ya se vuelve una utilidad de 97. Sí, es una diferencia, ¿no? Sí, o sea, para que tengan cuidado. Porque luego, me llegan las exámenes sencillos. No, es haciendo como todo mal, porque no puede ser, o sea, está absolutamente equivocado. ¿Están de acuerdo? Profe, Sí. el 97.000, ¿cómo lo obtuvo? Es que no me da, me está variando. Se restan esas cantidades. Ah, Interés gracias. menos el ajuste por inflación. ¿Sí? Y el ajuste por inflación es un saldo promedio por el factor de ajuste del periodo. ¿Vale? Es que el ajuste por inflación es como un subproceso, ¿no? Que a su vez tiene un cálculo dentro del mismo. Muy bien. Vamos a los capítulos 7, 8 y 9. ¿Eh? Vamos a ver una sola hoja, porque está muy chiquita. Capítulos 7, capítulo 8 y capítulo 9. Bueno, vamos a poner capítulo 7, 8 y 9. Si no sabes números romanos, ya sabes. V, I, V, I. Es que no, los números romanos no le cayeron, ¿no? No les llegaron. No les llegó la historia, ¿no? Romanos. Julio César Augusto. Y obviamente nos vamos a poner aquí plantear que la última cédula es la del cálculo anual, ¿vale?
Este hecho pues está muy cortito. A ver, es más cortito que todos. Bueno, vámonos pues a los capítulos 6, 7, 7, 8, ¿vale? 7, 8. Y obviamente, pues obviamente comenzaremos con el capítulo 7. En orden, ¿no? Vamos a ver. Capítulo 7, que es el de los premios. Es un impuesto que alguna vez yo quisiera pagar, no se me ha dado, pero el día que lo obtenga, voy a ir a pagarlo así con un gusto que va a dar gusto. Pues sí, va a dar gusto. Voy a hacer así como me acostumbro yo, ¿no? Agarrar los billetes sin ¡ah! La lana. Bueno, este procede a través de retención, entonces ni siquiera lo tienes que pagar. Lo paga el que te paga el premio, ¿verdad? Esto es que se debe pagar. Bueno, el ingreso por premios, ¿sí? Por premios, lo voy a multiplicar por la tasa del ISR. En este capítulo también hay impuesto estatal, tasa de ISR federal. ¿Sí? Federal. Y obviamente sería el ISR federal por premios. ¿Sí? ISR federal por premios. Obviamente vamos a calcular el impuesto estatal por premios. Bueno, ¿vale? Muy bien. Bien, hasta allá vamos todos, chicos. No, profe. ¿No? Como ven, pues así de difícil, ¿eh? Bueno, el ingreso por premios, que vienen los datos, obviamente, ¿verdad? Dice que obtuviste un premio por 790,600 que te paga la Lotería Nacional. 790,600. ¿Perdón? ¿Qué tasa voy a pagar por ese ingreso obtenido? Pues la tasa del 1%. 1%, que se pagaría a la federación. ¿Vale? Ahí vamos, chicos. No sé cómo se paga la federación. 1%. Los datos. Cuando dice capítulo 7. Bueno, faltaría sacar el impuesto estatal. Este lo sacamos como un dato informativo, en realidad. Profe, No interesa tanto, pero sí se calcula, claro. Si tú pagas el premio, dígame. el 1% ese siempre se queda, ¿verdad? Pues siempre es el 1%. Bueno, hay una regla que dice que en los estados en los que la tasa de impuestos local sea superior al 6%, se aplicará una tasa del 21%. En México nomás hay un estado que tiene una tasa superior al 6% y es Veracruz. Todos los demás estados tienen tasas del 6% o inferior. Y obviamente, pues, ¿dónde estamos? No, vamos a la del estado de Aguascalientes, ¿les parece correcto? ¿Sí? Si ustedes viven en Jalisco, pues hay que ver la de Jalisco, obviamente. O si viven en Zacatecas, ¿no? Porque ahí sí hay gente de los que viven en Zacatecas, pues ahí cambia la tasa. ¿Vale? Muy bien. El impuesto estatal por premio lo vamos a calcular aquí al lado, si les parece adecuado. ¿Eh? Impuesto estatal. Este impuesto estatal es como el que vimos en enajenación de bienes, ¿no? Que había impuesto estatal en el caso de bienes. Por premios. Correcto. En este caso, ¿verdad? La tasa del impuesto estatal por premios en Aguascalientes siempre es la tasa del 6%. Ay, no puede ser la del 5, no, es el 6%. ¿Sí? O sea, la decidió, pues ahí don Martín, ¿no? Porque es una tasa estatal. No viene en la ley federal, esa la tienes que buscar en la ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes. ¿Y qué hago? Pues multiplico el premio por la tasa del 6%. Y ese sería el impuesto estatal por premio. ¿Es un dato informativo? Sí, en realidad nosotros lo que usamos es el federal, prácticamente. ¿Vale? Pero pues hacemos el de los estados porque también se tiene que ver. ¿Estamos bien? Así de difícil, ¿no?
Por eso los vemos en paquete, pues, porque pues mañana te hacer un ejercicio de esto. Está muy chiquito, ¿no? Hasta los que están en línea se escucharon. Bueno, capítulo 8. Capítulo 8, dividendos. Ingresos por dividendos. Por dividendos. Bueno, acá arriba no le puse, pero son ingresos por traje. Así más parejo, ¿no? Así los de pena. Ahora acá van a discriminar. Bueno, el ingreso por dividendos. Por dividendos. Ese, pues obviamente vienen los datos. Yo se los proporciono como informativo. ¿Vale? El ingreso por dividendos dice que se reparten dividendos a utilidades por 245,076. ¿De acuerdo? 245,076 lo voy a multiplicar por el factor de acumulación por dividendos. Factor de acumulación. Factor de acumulación de dividendos. Este factor, jóvenes, tiene que ver con la tasa. ¿Qué tasa tenemos ahorita de ISR para personas morales? Profe, una pregunta. Sí. Los 47 que tenemos en impuestos estatal, ¿de dónde los sacamos? Multiplico 790,600 por 6. Ah, muy bien, profe, gracias. Porque ahí están en la línea, ¿no? Esto fue. Bien. Hasta ahí vamos ya todos, chicos. Y el resultado que nos daría aquí sería el ingreso acumulable. Acumulable por día. Eso obviamente por la tasa de ISR. Tasa de ISR. Del artículo 9. Y el resultado sería el ISR acreditable por día. ISR acreditable por día. ¿Verdad? Así de largo. ¿Cuál es el factor de acumulación para dividendos? Viene la ley, es 1.4280. 42. ¿Es un factor? Sí, es un factor fijo. Este de 1.4286, jóvenes, tiene que ver con la tasa del ISR. En este caso es del 30%. ¿Se acuerdan, no? Unas morales pagan el 30%, solo un fijo. Pues multiplicamos el ingreso por dividendos por el factor de acumulación. ¿De acuerdo? Y el resultado lo vamos a multiplicar por la tasa de ISR. Listo. Esto es todo. Profe, el factor de acumulación, ¿cómo lo sacó? El factor de acumulación viene en la ley, obviamente. Yo digo, un factor fijo, siempre es ese. Este factor tiene que ver con esto. ¿Sí? El 1.4286 tiene que ver con el 30%. ¿Vale? Como la tasa aquí es del 30, el factor de acumulación. Hazte cuenta. Lo que dice la ley es que en el caso de dividendos sumes el impuesto que te cobran y eso lo consideres como ingreso. ¿Sí? Hay una opción para nada más acumular los 245,000, pero no puedes acreditar estos 105,000. ¿Sí? Y entonces casi siempre te conviene más acumular el dividendo más el impuesto. Ustedes restan esto, ¿sí? Esto menos esto, ¿verdad? Y se fijan, les da lo mismo que arriba, ¿no? ¿Se fijaron? O sea, restan el ingreso acumulable menos los dividendos y te da la misma cantidad que arriba. Oye, le falta 4 pesos. Yo sé que ustedes son muy puristas y quieren que dé exacto. Pero es que este factor, si lo hubiéramos hecho a 2 decimales, como lo hicimos en enajenación de bienes, ¿verdad? Había dado exacto, pero como lo hacemos a 4 decimales, no te da exacto. Ya no te da este mismo valor. Si ustedes ven cuánto es de diferencia. 4 pesos con 90 centavos, ¿verdad? ¿Eh?
Pero casi da, ¿no? Por eso les digo, este factor de acumulación tiene que ver con la tasa del 30%. Y de repente el señor tenebroso dijera, no, la tasa va a ser del 32%. Este factor seguramente va a cambiar. ¿Sí? Este factor va a cambiar para reconocer el valor adicional. Y de hecho el 32% era el 1.5152. Pues la dura. Lo que pasa es que antes tenemos la tasa del 32%. Cuando yo empecé a trabajar, la tasa del ISR era del 39%. ¿Sí? Ha ido moviéndose, ¿no? ¿Sí? Es decir, y el 30, bueno, 30 es de 2014, antes de 2014 teníamos la tasa del 28%. Muy bien. Y vamos a hacer un recálculo. Este cálculo solamente se hace por dividendos repartidos después del año 2014, que es la nueva ley de ISR. Si tú tienes dividendos repartidos de años anteriores a 2014, no tienes que calcular esto, ¿verdad? Esta es la tasa de retención por dividendo. Retención por dividendo. Esta parte, la parte que estamos viendo aquí, esta la pagan las personas morales, ¿vale? Esta otra, el 10%, lo pagan las personas físicas, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Pues es útil, pero pues, bueno, ahí se riega, ¿no? Con una feriecita adicional. Y como les digo, si tú tienes los dividendos, ¿verdad?, de años anteriores a 2014, en este supuesto, no aplicaría esa tasa. La tasa de retención es del 10%. ¿Sí? El 10% es una tasa fija y se aplica obviamente sobre los 245,000. Este ISR es pago definitivo. Pago definitivo. Pago definitivo. Y obviamente pues no hay que acumularlo. ¿Por qué lo calculamos? Bueno, porque hay que pagarlo, ¿no? Y pago definitivo. Yo le mencioné que, ay, pero el 10%, qué barbaridad, qué robo. Yo, pues, es una cosa muy triste, pero ya sabes cómo se las cartas. ¿Sí? Pues así se las cartas el señor tenebroso, ¿no? Y ya quedamos que este ISR lo paga la persona física. El otro, el que viene en esta parte la paga la persona moral. Si tuviera dividendos que provenían de la cuenta de utilidad fiscal neta, supongo que la vieron con personas morales, o debieron haberla visto. En ese supuesto, pues, ya no deberían de pagar este impuesto. Si no tienen utilidades que sean de CUFIN, en ese caso tienes que pagar los 105,000 más los 24,000. ¿Sí? ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado porque el impuesto de dividendos es caro, ¿eh? Muy caro. El impuesto de dividendos es el 52.86. Es el más caro de todos. Pues, ¿sí? Entonces, de reparten 245,000, pues tendrías que pagar esta cantidad, ¿no? 121,540. ¿Sí? El 52.86. Es más de la mitad, ¿no? Porque sí, son 245 y paga 130, casi 130,000, pues es más de la mitad. ¿Vale? Eso no les gusta mucho a los empresarios. ¿Cuánto voy a pagar? Pues solo el 52.86. Ya, mejor no quieren dividendo. Si tienen CUFIN no hay problema porque nomás pagan el 10%. Pues ahí sí, bueno, en la arrendamiento todos me quitaban el 10%, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? En honorarios. Capítulo 9. Capítulo 9. 9. Otros. Y vamos a ver uno de los otros ingresos. Obviamente el capítulo de otros ingresos pues es como muy prolífico. Ahí el señor tenebroso como que se lanzó a matar, ¿verdad? ¿Sí? Con muchos ingresos de los otros ingresos, ¿verdad? Pero vamos a ver nosotros uno más. No, vamos a ver todo. Esto ya quedábamos que eran ingresos, o sea, de acuerdo con los datos, tenemos que de los otros ingresos y recibir remanente distribuible de una persona moral con fines no lucrativos. ¿Vale? Una persona no lucrativa. ¿Qué puede ser? Bueno, antes eran todas las escuelas eran personas morales con fines no lucrativos. Ya las quitaron, ya en todas las escuelas, solamente escuelas las que tengan autorización para recibir donativos de uso. Bueno, entonces aquí sería ingresos por remanente distribuible. Por remanente distribuible. ¿Vale?
Y eso es por la tasa máxima de la tarifa. De ISR. ¿Cuál es la tasa máxima de la tarifa? Si no sabes esa es porque de verdad andas. Vives en otro mundo, ¿no? Ya vamos en el 400 y tantos, ¿no? De los cálculos. Y no, ya debes de saber de cuál es la tasa máxima de la tarifa, ¿no? Y ese es el ISR retenido. ¿Sí? ISR retenido por otros ingresos. ¿Vale? ¿Cuál es el ingreso por remanente distribuible? Bueno, pues dice la ley que son en total 67,240. Y la tasa máxima de la tarifa, pues ya quedábamos, ¿no? La tasa del 35%. ¿Sí? Ese es el ISR retenido por otros. Como diría Pórfida, pues esto todo. ¿Eso dice Pórfida? Yo no digo que dice. No, sí, más eso. Este es el capítulo 9. Por eso los vemos juntos, ¿no? Estos son muy chiquitos, ¿no? Son muy chiquirrinos. La verdad es que pues, tiene 3 renglones, 5 renglones. Y este otro tiene 3 renglones. Son muy, muy pequeñitos, ¿no? De estos que vimos, bueno, el 6 es, digamos, un poquito más técnico, pero en realidad es así como dice. No, corre y ya lees. ¿Ya? Y hasta ahí vamos ya todos, chicos. Un momentito, profe. Bueno, por mientras, para los demás, hay que ir pasando. Yo creo que el último cálculo que hicimos debe ser el de enajenación y artificialidad. Ya saben. Le hacemos adecuaciones, pero el formato del anual, pues ya ven que es prácticamente el mismo, ¿no? El formato del anual. Son pequeñas adecuaciones en los cálculos, pero pues es que sí. Para no estarlo haciendo otra vez. Entonces copiamos. Y ahorita lo adecuamos, obviamente, al cálculo anual. Pero, por ejemplo, el caso de las deducciones personales, pues se maneja exactamente igual, etcétera, ¿no? ¿Vale? Le hacemos sus adecuaciones y a las necesidades. Obviamente, pues ya saben, borramos toda la información numérica, porque eso, pues obviamente es diferente en esta parte. Varía. Para que veas. Ya que ya estamos llegando casi al de los cuadritos. Qué bárbaros y escasos. Para los que pensaban que no llegábamos. No, ya estamos casi llegando. Pues bueno, ¿qué estamos metidos? ¿No? Bueno, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Sabemos que hasta ahorita lo único que hicimos fue, pues, copiar el último. Ahorita lo vamos a adecuar, obviamente, a este capítulo, ¿no? A este apartado. Pero pues ya será muy relativamente poco. Y de hecho, pues con esto recorrimos ya los 9 capítulos, ¿no? Ya estamos en los 9, ¿no? Hay algunos que los están muy tristes. ¿Eh? Sí, con la tristeza. Pero le queda un examen para regenerar. ¿Eh? Uno que y además ahí, pues es casi
Fíjense, como es 6 más un punto extra de tarea, si tiene todas tareas. Esta pues ya es un 7. Pues sí, pero pues las tareas. ¿Sí? ¿Eh? ¿No le gusta? Pues a mí tampoco me gusta, pero yo qué puedo hacer. ¿Eh? Sufrí ahí poniéndole 16. Ahí lo ves. ¿Eh? Sí. No, ella me dijo que... No, ella me dijo... Hombre de poco, pues ya no está. Ya lo va a decir. Y luego, pero otras cosas que tener, pues bueno, no andan ahí creciendo. Muy bien. Capítulo 1. Bueno, el capítulo 1, de hecho, pues ese se queda igual, ¿no? Como lo hemos tenido en los otros apartados, que no cambia. Ya ven que lo hemos venido manejando. Entonces, aquí viene el capítulo 1. 157,735. Menos los exentos por salarios, que serían 14,234. 14,234. Ah, qué compañía. Así es que por eso no es tan triste. Ahí lo verás. No. Pero yo te le queda un examen para regenerarte y ahí decir, órale, y esa. Muy bien, me parece adecuada su estrategia. Muy bien, bien. Tu honestidad es encomiable. Capítulo 6, obviamente, pues es el capítulo de interés. Luego aquí vamos a poner el capítulo 7, que es por ingresos o premios. Y obviamente nos va a faltar uno, ¿no? Obviamente, pues este le vamos a quitar, no vamos a dejar el monto del ingreso, ¿vale? Y vamos a quitar el resto de conceptos. ¿Vale? Y insertamos unas filas, ¿verdad? Aquí, para meter el último de los ingresos que nos quedan, que sería ingresos por... nos quedan dos, ¿no? Ingresos por dividendos e ingresos por otros ingresos. ¿Vale? Aquí sería el capítulo... es que no lo hemos subido, ¿verdad? Ingresos por premios y luego el capítulo 8 que sería ingresos por dividendos. Ingresos por dividendos. Y obviamente sería ingreso acumulable. El capítulo 8. Y luego el último que tenemos ahí, ¿verdad? Sería el capítulo 9. De otros. El dividendo nada más, perdón, es que se quedó. Falta borrarle. ¿Vale? Ingresos por dividendos y el 9 es ingresos, otros ingresos. ¿Pero? Ahí están todos. ¿Sí? Y eso es todo. ¿No? Ahí vamos a sacar una fila, ahorita la vamos a ver. ¿No? Muy bien. Hasta ahí vamos todos bien, chicos. Aquí tengo que poner un monto de interés real. En lugar de ganancia, se llama interés real. Interés real acumulado. Capítulo 6, intereses. Luego, capítulo 7, premios. Y capítulo 8, dividendos. Y el capítulo 9, otros ingresos.
¿Hay alguna duda, niños? Profe, ¿me podría mostrar de otros ingresos, por favor? Sí. Ahí está. Otro. Voy a poner aquí, no es 8, 9. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Los contentos y los tristes también. Muy bien. Bueno, es que yo muy contento porque sacaron muy buenas calificaciones. ¿No? Sí, tuvieron mucho, ¿verdad? Esto les fue mejor que en el anterior. Y en el último, como les va todavía mejor. Vamos, ve. Bueno, eso es feo. Sí, así es. Niveles por vida. Sí, imagina. Unos lentecitos, es lo que les falta. Ah, pues sí trae, ¿verdad? Pero... Yo también tengo, ¿no? Es que pues no se empañan con el juego. A mí ya dijo Franco Escamilla. Y sí veo, lo que pasa es que cuando uso lentes veo en HD. En el resto de las ocasiones pues veo en blanco y negro, ¿no? Monitor monocromático. Oye, sí, ya sube el HD, ya se ve más chingón. Ya se ve más chingón. O dice, ya ves que también el chivito, ¿no? El de Amores Perros. Decía, si Dios quiere que vea borroso, pues veo borroso. Por eso no usaba lentes. Bueno, vamos a comenzar a llenar esta parte, ¿verdad? Capítulo 6, interés real acumulable. Obviamente lo tengo en el capítulo 6. ¿Se acuerdan que al final saqué el interés real acumulable? Entonces es el que voy a poner ahí, ¿vale? Y el ingreso acumulable del capítulo 6 serían los 99.19. ¿Sí? Así de práctico. ¿No? Así de técnico. Capítulo 7 de los ingresos por premios, ¿verdad? Tengo ingresos por premios por 790.600, ¿de acuerdo? Y entonces ese es el valor del ingreso, 790.600. A este le vamos a poner una nota para que no se te olvide cuando hagas el anual de solo informar en la declaración anual. O sea que le vas a poner ahí un recordatorio para que cuando estés haciendo el anual no se te olvide poner esta cantidad, porque si no, ahorita vamos a ver que esto se vuelve grave. O sea, cuando no haces eso que dice ahí, que solo informar en declaración anual, se vuelve ingreso acumulable. ¿Sí? Entonces, si lo informas, dice el fisco, no hay problema. ¿Sí? Porque ya te retuvieron, ¿no? En este caso, como un premio de la lotería, por la lotería cuando te entrega el dinero ya no te dice, ay, te van 790.600, sino te dice, mira, ahí te van, o sea, esto, menos esto y menos. Y ya te dan tu premio descontado, o sea, te dan 735.251. ¿Sí? Y entonces, como ya pagó el impuesto a la lotería, dice, sí, no tienes que pagar nada. ¿Sí? Pero, como excede de 600.000, se acuerdan con la regla, que excede de 600.000 lo tienes que pagar. Si no excede de 600.000, préstamo no tiene su premio, ni siquiera estás obligado a informar. Pero este sí excede, ¿no? Por el monto ya lo vemos. ¿Cuánto es acumulable? Nada, no hay ingreso acumulable. ¿Vale? No se acumula nada. Pero si lo recomiendo yo que lo pongas en anual cuando estés haciendo el papel de trabajo para que no se te vaya a olvidar, porque ya te conoces como eres de descontado, ¿no? ¿Sí? Entonces ya llegas ahí y dices, ya había que informar y luego pues tienes que hacer complementario. Ten cuidado, porque el hecho de no informarlo se vuelve que se convierta en un Eso es un riesgo enorme, ¿no? Entonces por eso está la nota esta, ¿vale? No es indispensable que la pongas, pero sí te lo recomiendo. Ingresos por dividendos, ¿verdad? ¿Sí? El monto del ingreso, aquí le vas a poner que es el monto del ingreso acumulado. ¿De acuerdo? Porque no, para que no se vayan a confundir. Aquí en el capítulo 8 habíamos puesto que el ingreso acumulable por dividendos son 350.115.56. Que como decíamos, el ingreso acumulable es el ingreso más el impuesto.
Por eso cuando restábamos el impuesto nos daba la parte de arriba, ¿no? ¿Vale? Y ese es el ingreso acumulable del capítulo 8. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Y luego el monto de ingreso acumulable en el apartado otros ingresos, ¿verdad? Otros ingresos, ¿verdad? Que sería el capítulo 9. Sería el total del remanente distribuible, el total de ingresos. Y ese es el ingreso acumulable correspondiente al capítulo 9. ¿Sí? Ya, sería todo. Eso es todo. Habíamos 5 diferentes ingresos, ¿no? Tomando el capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 6, capítulo 7, que obviamente no tiene ingreso acumulable. ¿Perdón? Negativo. Por eso no van aquí. ¿Sí? Nada más por sí se tienen que informar, pero recuerden que informar no es declarar. ¿Sí? No lo tienes que declarar, pero sí lo tienes que declarar. Ahorita al final, cuando terminemos, verán lo que pasa si es que no lo declaras. Se vuelve ingreso acumulable. Y obviamente puede restar el 1%, pero de todos modos te puede dar más impuesto al que tuviera correspondido. ¿Vale? Bien, hasta allá vamos todos, chicos. ¿Sí? Ya que están aquí. Un momento, profe, por favor. A ver, ¿eso qué? Un momento, profe, por favor. Sí, claro. No estamos empezando. Pues sí, pero desde que empezamos ya me está contagiando. ¡Ey! ¡Ya! Bárbara. La ley no nos capacita. Este no es mi rebelde. En estos casos, puede que sean más rebeldes. Bueno, vamos a pasar las deducciones personales. Es lo que tenemos. Casos, ya saben, las pasamos siempre igual como vienen los datos y más y más, ¿no? Como ven, este procedimiento es exactamente igual. Bueno, lo empezamos a ver desde el capítulo 2, aunque realmente aplica desde el capítulo 1, ¿no? Empezamos a ver nosotros para efectos prácticos desde el capítulo. Tenemos gastos médicos, gastos de funeral, colegiaturas e interés real por crédito hipotecario. Esos son los 4 conceptos que tenemos ahí. Para efectos del cálculo. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos, chicos. Los contentos y también los tristes. Perfecto. No, bueno, aquí te tienen una columna sobrante, la de los ingresos más. No es aplicable para este. Recuerden que los ingresos no acumulables son del capítulo 4. Si no hay capítulo 4. Claro, en el que hagamos final. Sí, bien. De hecho, de los que más puntos da. En el final pues viene todo. Para que no se quede duda de lo que viene. Solo es todo. Bueno, vamos a ver a los límites de las deducciones personales, ¿verdad? Mismo procedimiento. Gastos médicos, pues obviamente sí entran al límite y obviamente pues entra. ¿Sí? Pues entra al valor. No hay límite para las deducciones por gastos médicos, límite, digamos de manera directa. Luego, siguiente concepto, gastos de funeral, pues también entra al límite. Problema, nada más aquí, ya saben, el límite es una UMA anual, ¿verdad? Y recordar que ese límite, si tú tienes menos, como en este caso, pues deduces lo que toca, ¿no? Una UMA. Porque creo que ustedes andan poniendo ahí una UMA y pues está incorrecta. Y ahí el problema, ¿no? Después ya no todos tristes. Alegres. Profe, Hoy no estoy diciendo nada. No estoy diciendo que se equivocan eso. Sí, dígame. el ingreso acumulable del ejercicio, ¿lo sacó sumando los tres acumulables? Se suman todos los acumulables, excepto, obviamente,
ingresos por premios, que quedábamos que anotamos aquí en ingresos, pero no en acumulable. Por eso lo hacemos en 2 columnas. ¿Sí? Este no pasa a la segunda columna. Y tengan cuidado porque ustedes lo hacen luego en una columna. No se les vaya a ocurrir sumarlo, porque la pueden, ay, ¿por qué me está saliendo mal? Ya que te digo, ¿no? Pues no quieren hacer las cosas a su gusto, no seña particular, al gusto mío, ya por ahí. Un cantante, ¿verdad? Y entonces, obviamente, una de las cosas como se las enseño, pues entonces, lo pueden hacer si lo hacen correctamente, no vayan a sumar eso, ¿vale? Bueno, ahí está la colegiatura de un hijo de preparatoria, pues eventualmente pues, parece cierto que no se excede el monto máximo, ¿verdad? Porque el monto máximo para el caso de las colegiaturas de preparatoria son 24.500. No hay problema, ¿verdad? Entonces 8,000, pues obviamente que se alcanza. Y luego interés real por crédito hipotecario entra al límite, por supuesto, y entra todo. O sea, no hay límite para el crédito hipotecario. ¿Sí? No hay límite. Entonces marcamos la suma correspondiente de las deducciones personales que aplicamos. ¿Sí? Luego de ahí nada más no entró colegiatura. Que de hecho, recordad que para el año 2022 es el único concepto que por lo pronto no entra al límite. ¿Sí? Para el 2020. Para los que estamos haciendo, sí. ¿Sí? No, damos los 3 conceptos. Muy bien, vamos al límite de deducciones personales. ¿Vale? Y en este caso, obviamente, pues tenemos el ingreso acumulable del ejercicio, el exento del capítulo primero, y es el único de que se va a ver, ¿no? Porque no hay capítulo cuarto ni quinto, y los otros que ya vimos, pues ustedes ya lo vieron, no tienen ninguna exención, ¿no? O sea, el capítulo ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9. ¿Sí? Hay una exención en el caso del capítulo 7, ¿vale? Que obviamente la vamos a ver un poquito más adelante, que es cuando el premio sea derivado de un sorteo organizado pues para fines científicos, políticos, religiosos. Y, por ejemplo, el TEC de Monterrey dice, es que el premio que yo, no sé si sepan que hay un sorteo TEC, ¿no? El TEC de Monterrey. Ese sorteo TEC, pues sí está, ellos dicen que lo utilizan para fines científicos y no pagan impuestos. ¿Se vale? Digo que sí. Y lo hacen. Y el señor tenebroso se los da. Ponce. Ponce las cascas. Pues así las cascas no se quejan, ¿no? Y obviamente ya saben, esto lo comparamos con 5 UMAS anuales, que serían 32,93.40 por 5. Y tomamos el menor de los dos, ¿vale? Y restamos el límite menos el total. A favor de no hacerlo ahí al revés, porque todo te sale al revés. Sí, al revés. Es que si lo haces al revés te da positivo, ¿no? En este caso. Ya saben, cuando te da positivo ya no lo pagas. Es mejor hacerlo correctamente. El límite se resta de las deducciones personales. Esa es la regla. Ahora dicen, oye, es que están acomodados al revés. Sí, están acomodados al revés. Pero pues así se las casca el señor. ¿De acuerdo? Y el ingreso base, ¿verdad? Del impuesto, el ingreso acumulable menos las deducciones personales. ¿Sí? Ahí vamos todos, chicos. ¿Verdad que está muy divertido? Oye, para que no se enojen. Bueno, pues aquí estamos viendo 5 capítulos. O sea, son 9 en total, no faltan tantos. Es que el 1 pues, lo estamos viendo reducido ya en el ejercicio final integrado, ya no viene tan chido. No, prepararon otras partes, pero no práctica. Sí. Más fácil porque está todo junto. Más fácil porque está todo junto. Bueno, ¿alguna duda al respecto del cálculo? ¿No? ¿Todo bien hasta ahí? Ya nomás terminamos el cálculo y nos... Así que con esa me despido porque ya no puedo más y ya el
Y luego dicen, y mi esposa, ¿y quién es el pirulí? No saben quién es el pirulí, pero esta parte de ingresos no acumulables ya dijimos que no va a ser aplicable para este ejercicio. Se va a quitar, obviamente. Se va a eliminar. ¿Por qué? Esto era para el capítulo 4, obviamente, como no es capítulo 4. Ya saben que pues, adecuamos los ejercicios a esto. ¿Sí? Y así quedaría, obviamente, en este caso solamente va a haber ISR por ingresos acumulables. Por supuesto. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. ¿Dudas hasta esta parte? ¿Le puedes subir poquito, por favor? Ya, gracias. Muy bien. Pues si no tienen dudas, pues mañana terminamos esta con solamente la liquidación anual. Bueno, el viernes, mañana recuerden que no venimos para que no estén ahí a la... ¿verdad? Pero si ven, pues casi acabamos el primero, ¿no? Ya ven que el primero nos lleva un poquito más de tiempo porque estamos haciendo el formato. Entonces yo creo que el viernes terminamos fácilmente el segundo y así que con eso terminamos los capítulos, ¿no? La parte práctica, nos faltaría la parte teórica, ya nos falta algo de la presentación de la parte de este. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas o aclaraciones. Ya les saben. Todo bien, profe. Qué triste. Oiga, por cierto, me dijo el jefe que no se les olvidara hacer las evaluaciones de los profesores. Porque está abierta el sistema, pero nomás hasta el viernes. ¿Sí? Entonces me recordó que les dijera eso, que hicieran las evaluaciones de los profesores. ¿Verdad? Pues, para que lo hagan. Bien, pues si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones.